Buenas noches, profesor. Buenas noches, Miss. Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿me confirman? Buenas noches, Sí se me profesora. escucha, ¿verdad? ¿Y logran ver mi pantalla? Sí, Miss, Sí, sí. profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, recordando un poco algunas normas que vamos a tener en cuenta para cada una de las sesiones que vamos a presentar, ¿sí? Tengamos en cuenta que la participación es fundamental en cada una de las sesiones, ¿sí? Entonces, para que sea una participación más ordenada, les voy a pedir por favor que hagan uso de acá de la manito. Aquí hay una opción de la manito. Entonces, a medida que ustedes quieran participar en cada una de las clases, les voy a sugerir que hagan uso de esa manito y yo les voy a dar la autorización para que ustedes puedan participar de esa forma. ¿Ya, chicos? Y va a ser mucho más ordenado. Recuerden que tienen 5 minutos de tolerancia. Pasados esos 5 minutos, la clase inicia. Si ustedes se conectan después de esos 5 minutos, no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo, pero la justificación lo hacen por el chat para así no interferir con la clase. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Miss, una pregunta. ¿Sale ahí mi nombre? Sí, sale Carmen Campo ya. Guamaní. ¿Está bien? Correcto. Sí, Miss, gracias. Ya. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, a ver, nosotros estamos hablando sobre los diferentes aspectos lingüísticos del área de comunicación, ¿cierto? De lo cual vamos a observar lo siguiente. A ver, ¿qué observamos ahí? Son gestos, Ya, son gestos. ¿Qué más? impresiones. Expresando sus sentimientos. Ya, son Emociones, profesora. expresiones, gestos, No emociones. puedo dormir. Una comunicación expresiva.
Comunicación expresiva, ya. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Emociones. Ya, emociones. Distintos idiomas. Distintos idiomas. Imágenes, profesora. Así hay idiomas, aparte hay idiomas y todavía. Ujú, hay Quechua y idiomas, ¿no? castellano. ¿Qué idiomas tenemos? Quechua, Miss. Tengo el quechua No. y el, Castellano. y el español, exacto. Español. ¿Ya? Tengo esos dos idiomas, por ejemplo, ¿no? Tengo el sorprendido en quechua, ¿cómo se dice? Sorprendido. Utikayak. Yo no sé qué he hecho, Miss. Cayaspa, Oticayasca. ¿Qué nos dice acá? Utica. Utikayasca. Ujú. Uticayasca. Tenemos en decepcionado, Sanconasca. Conasca, Pencarisca. avergonzado, Pencarisca. Tengarisca. pencarisca, orgulloso, Cusinchaca. Yasga. Chasca. Chasca. cusicasca, asustado, Mancharisca. Mancharisca. mancharisca, ¿no? Aburrido, Ñañasca. Piñanasca. piñanasca, frustrado, Coyuchasca. Chasca. y enojado, Piñasca. piñasca. ¿Ya? Entonces, son expresiones tanto en quechua como En español. en español, ¿ya? Tanto en quechua como en español que nosotros vamos a determinar, ¿no? Entonces, se puede decir que aquí hablamos un solo idioma. No. No, ¿cierto? Hablamos más de un Idioma. más de es el un famoso multilingüismo. 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 ¿No? El multilingüismo va a ser la existencia de varios idiomas que se va a hablar en un mismo país o región geográfica, ¿ya? Ese es el multilingüismo, la existencia de varios idiomas que se habla en un mismo territorio, ¿no? Entonces, ahora, el multilingüismo, sí, va a ser muy importante por la variedad cultural que el Perú posee, ¿no? El Perú tiene más de una cultura, no solamente tiene una cultura, sino más de una cultura, ¿no? Donde se va a determinar por el idioma, por sus Ya se ha ido a traerle, ya en sé. cuanto a la pintura. A ver, Y esto apagamos siempre los será el señor micros. que venga ahí. De abajo de ahí donde viene la vaca, hay una guava ahí. Edith, apagamos el micro, por favor. A ver. Ya, profesora, disculpe. Ya, hay que mantener el micro apagado si es que no vamos a participar. ¿Ya, chicos? Profesora, disculpe. Sí, Fred Maris. ¿La expresión correcta para nuestro idioma no sería el castellano? Claro, sí, son el uso de ambas formas, ¿no? Pero se ha generalizado como el español, ¿no? El castellano es como determinar que viene de Castilla, ¿no? Entonces, es manejable ambos términos. Ok, profesora. Gracias. Muy bien. Entonces les decía, ¿no? Entonces, ¿por qué somos un país multilingüístico? ¿Por qué? Porque tenemos una gran variedad de
idiomas, o mejor dicho, culturas, ¿no? Donde cada cultura va a tener su idioma que ha venido trascendiendo y a la vez han ido extinguiéndose a través del tiempo por su déficit de habla, ¿no? No tiene escritura, no tiene hablantes, entonces han ido desapareciendo, ¿no? Ahora, el multilingüismo se va a clasificar en dos grupos, en lenguas amerindias o también llamadas nativas o vernáculas y las lenguas no amerindias. Dentro de las lenguas amerindias, nativas o vernáculas, vamos a mencionar que son aquellas lenguas que han nacido en nuestro Perú, ¿no? En nuestro territorio peruano, antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Entonces, las lenguas amerindias son lenguas que existen en nuestro Perú antes de que los españoles llegaran a nuestro territorio, ¿no? Entonces, aquí se dividía de dos formas, ¿no? Tanto de la región andino-sierra y de la región selva, ¿no? Entonces, dentro de las lenguas amerindias vamos a tener la clasificación de ambas regiones, ¿ya? Y dentro de ellas vamos a tener la mayor cantidad de idiomas y lenguas dentro de la lengua amazónica, ¿no? O dentro de la Amazonía, ¿no? Dentro de la Amazonía vamos a tener a la mayor cantidad de lenguas que existen en nuestro Perú, ¿no? Es ahí donde se va a desarrollar o existen la mayor cantidad de lenguas, ¿no? En Amazonas, como es en el Ahuajún, en Huampis, el quechua de Chachapoyas, en Ucayali, por ejemplo, el Shipibo, el Ashaninka, el Yine, el Cacataibo, el Amahuaca, el Cachinagua, el Yaminagua, el Culina, el Asharanagua, el Ahuajún. En Loreto es donde vamos a tener la mayor cantidad de lenguas, ¿no? De Secoya, Orejón, Cocama, Cocamilla, Umagua, Arabela, Iquito, Taushiro, Ticuña, Condoshi, Yagua, Capanagua. Vamos a tener a Urarina, Ocaina, Chamicuro, el Jébero, el Yine, el Mayoruna, el Bora Bora, el Quechua del Napo, el Pastaza, el Ahuajún, ¿cierto? Tenemos la mayor cantidad de lenguas en Loreto. Y Madre de Dios, que es el Aracbut, ¿no? El Iñapari, ese eje, el Quichua, el Shipibo, el Yine, el Machillenga, el Amahuaca, ¿no? Donde han visto que hay varios idiomas que se hablan en diferentes lugares el mismo, ¿no? Ahora, recientemente, por ejemplo, había una noticia de la región selva de los Ahuajún, de los hablantes del Ahuajún, ¿no? Entonces, sigue habiendo, sí, pero en menos cantidad, ¿no? En Junín, por ejemplo, tenemos a la Xaninca, el Llanés, el Caquité, el Nomatzingenga. En Huánuco, por ejemplo, el Ashaninca, el Shipibo, el Cacataibo, el Llanesa. Y en Cerro de Pasco, al Ashaninca y el Llanesa, ¿no? En Cusco, por ejemplo, tenemos también al Machillenga, el Ashaninca, el Jaracbut, al Yine, al Quechua del Napo. Y en Cajamarca, el Ahuajún, por ejemplo, que se sigue hablando, ¿no? Y en Ayacucho, el Ashaninca, el Machillenga, ¿no? Donde hemos visto que la mayor cantidad de lenguas, sí, trascendentales van a ser las selváticas, ¿no? Por eso es que se determina que hay 17 familias lingüísticas dentro de la selva, mientras que en el Perú, mejor dicho, en la sierra, en las serranías solamente hay 2 familias, ¿no? Ahora, la otra clasificación van a ser las lenguas no amerindias, ¿no? Las lenguas no amerindias van a ser aquellas lenguas que existen en nuestro Perú, sí, tras la llegada de los españoles, ¿no? Quienes o quienes impusieron, sí, algunos idiomas, ¿no? Y gracias a los migrantes, ¿no? Los migrantes han ido dando a conocer diferentes idiomas con ellos, ¿no? Por ejemplo, el italiano, el francés, el inglés, sí, el portugués, han ido apareciendo dentro de nuestro Perú con la llegada de los migrantes todavía, ¿no?
Entonces, esas lenguas que no han nacido o que no existen o que no hayan existido en nuestro territorio, se les denomina como lenguas no amerindias, ¿no? Lenguas que no nacen en nuestro territorio. Recuerden, sí, que esta clasificación, sí, de las lenguas solamente se determina en en el Perú, ¿no? Por pertenecer a América, ¿no? No, esta clasificación no es a nivel mundial, solamente en nuestro Perú, ¿ya? A ello nos referimos. Sí, acá tenemos un pequeño organizador donde nos detallan, sí, esta clasificación, ¿no? Teniendo en cuenta estos criterios lingüísticos, antropológicos e históricos, las lenguas más habladas en el Perú se van a distribuir en dos grandes, ¿no? En lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿no? Donde las amerindias son las andinas y amazónicas, donde las andinas van a tener a dos familias, la familia del quechua y la familia del aru. En la familia del aru vamos a tener al aymara y al cauqui con el jacaru, y en las Amazonía vamos a tener a más de 17 familias, las cuales se van a ir repartiendo de esa misma forma, ¿no? Las lenguas no amerindias son lenguas que han venido introduciéndose con la llegada de los españoles, ¿no? Por ejemplo, el español, que va a pertenecer a la familia romance o romántica; el japonés, que tiene herencia de los grupos del malayo, polinesio y el altaico; el chino, que va a ser perteneciente a la familia del chino-tai; y otras lenguas sin trascendencia, ¿no? Que no han ido trascendentes a nivel mundial. ¿Sí? Para que me puedan entender, vamos a visualizar este video, ¿sí? El multilingüismo. Cuando se habla varias lenguas en un mismo país o territorio, puede decirse que hay multilingüismo. Este fenómeno se produce debido a varias causas. Una de ellas es la dialectización, es decir, las variaciones que se producen en una lengua al usarla en diferentes regiones de un país. Con el tiempo, estas variaciones podrían convertirse en nuevas lenguas. Por ejemplo, el uso del latín en diferentes territorios del Imperio Romano dio origen a lenguas romances como el francés, el italiano y el castellano. Otras causas del multilingüismo son las conquistas e invasiones, pues los conquistadores e invasores solían imponer su cultura mediante su lengua. Por ejemplo, los españoles, al invadir el Imperio Incaico, impusieron la lengua castellana. También la concentración de varias culturas en una misma región, este es el caso de la selva peruana, eso también produce multilingüismo. Las migraciones también producen multilingüismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra, hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo, se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominan. En nuestro país, las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos: lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano, y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas: la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jacaru y cauqui, que se habla en Huismo, pues los migrantes mantienen su lengua. Por ejemplo, los migrantes de la sierra siguen hablando el quechua en la capital. La coexistencia de varias lenguas en un mismo espacio trae consigo consecuencias como la creencia de que una lengua es superior a la otra,
hecho al cual se le denomina diglosía. Por ejemplo, muchos piensan que el castellano es superior al quechua. Con el tiempo se deja de usar la lengua que se cree inferior, provocando su extinción. Este es el caso de la lengua puquina, que perdió vigencia y desapareció. Si hablamos de la realidad lingüística del Perú, debemos saber que históricamente el Perú es un país con muchas culturas y lenguas. Y aunque se hable más el castellano, la Constitución Política del Perú, en su artículo 48, reconoce como lenguas oficiales el castellano, quechua, aymara y las lenguas aborígenes donde predominen. En nuestro país las lenguas se pueden clasificar en dos grandes grupos, lenguas amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son aquellas que se han originado en el continente americano y por lo contrario, las lenguas no amerindias no tienen su origen en el continente americano. Dentro de las lenguas amerindias encontramos a tres familias lingüísticas, la familia Aru, la familia Quechua y la familia amazónica. Dentro de la familia Aru se encuentra la aymara, que se habla en el altiplano, es decir, Perú y Bolivia. También el jácaro y cauqui, que se habla en Yauyos y están en proceso de extinción. Dentro de la familia quechua, obviamente se encuentra al idioma quechua, que anteriormente se creía que se había originado en el Cusco, pero recientes investigaciones han demostrado que ésta se ha originado en la costa peruana, probablemente en Chincha. Actualmente es la lengua amerindia más hablada en Latinoamérica. Es ágrafa porque no tiene escritura estrivocálica, pues solo emplea tres vocales, la A, la I y la U. Dentro de la familia amazónica encontramos a las lenguas habladas en la Amazonía, que presentan 14 familias que albergan 40 lenguas, las cuales muchas están en proceso de extinción. Algunas de las familias son el arawak, huitoto, jibaro y pano. El arawak contiene al ashaninka, machiguenga y guiné. El huitoto contiene al bora y huito. El jibaro contiene al jibaro y al aguajún. Y el pano contiene al cachibo y shipibo. No obstante, el Perú también se ha nutrido de lenguas no amerindias, es decir, de lenguas extranjeras. La más conocida es el castellano, que lo obtuvimos por la conquista española. Este castellano, producto de la evolución, ha obtenido influencia de diversas lenguas. Por ejemplo, la palabra guerra proviene del alemán, la palabra alcalde, ajedrez provienen del árabe y la palabra club proviene del inglés. Muy bien. ¿Quedó más claro, chicos? Profesora, me quedo sorprendida de tantas lenguas que hay acá en el Perú. Sí, en sí, el Perú es un país pluricultural y multilingüístico, ¿no? Porque hay una gran variedad de culturas que existen dentro de nuestro territorio peruano. Claro está que cada uno de ellos se interrelacionan. Por ejemplo, ¿no? Conocemos al quechua, pero el quechua no solamente, por ejemplo, tiene la variación ancashina, sino hay quechua arequipeño, quechua chachapoyas. Entonces hay una gran variedad de interpretaciones los cuales se dan a conocer, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño resumen referente al avance multilingüístico de nuestro Perú, ¿no? Que es la coexistencia de varias lenguas en un mismo país. Por ejemplo, las lenguas de la selva en la actualidad van a ser distintas, donde vamos a encontrar en la región se puede agrupar en más de 17 familias lingüísticas, ¿no? De tal manera que estas lenguas van a derivar del Shawi o del Shiwilo, que van a derivar de una misma lengua, ¿no? Que se habla ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Esto mismo va a ocurrir con el resto de las lenguas que han aparecido en base a estas dos lenguas, ¿no? Hay 43 lenguas, van a ser amazónicas y algunas de ellas solo van a ser habladas por 37 personas, ¿no? Y es por ello que muchas de ellas ya han ido extinguiéndose, ¿no? Como la lengua del recígaro de la región Loreto, por ejemplo, ¿no? Igualmente con las lenguas de la costa, que antiguamente se van a hablar la tayana, la sechura, el olmos,
el mochica o el quingam, ¿no? A partir de la conquista de los españoles, ya estas lenguas van a ir extinguiendo porque consideraban como un ente discriminatorio los españoles, ¿no? En la actualidad ya no hay ninguna de ellas, ¿no? Se fueron extinguiendo. Apenas ya van a quedar ciertos testimonios de estas lenguas, por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez, compañero, quien era obispo de Trujillo, registró 43 palabras de algunas de las lenguas de la zona, ¿no? Y eso a través de la historia se han ido manifestando, ¿no? Aquí las lenguas va a desistir más tiempo, va a ser el de Mochica, ¿no? Que va a lograr sobrevivir hasta el siglo XX, cuando va a morir su último hablante en el departamento de Lambayeque, ¿no? Él fallece y se olvida, ¿no? Como por ejemplo pasó con el quechua, ¿no? El quechua, por ejemplo, ya estaba en proceso de extinción porque muchos de los ciudadanos peruanos ya estaban dejando de hablar este idioma, ¿no? Por diferentes aspectos sociales y culturales de la época, se veía el quechua, por ejemplo, como una lengua discriminatoria o signo de burla para una persona, ¿no? Entonces, en base a las diversas manifestaciones, se está poniendo como base, ¿sí? A la lengua quechua, ¿no? Que es fundamental ahora, por ejemplo, para cada trabajo, ¿no? Y esto se debería de desarrollar con cada una de las lenguas con tal de profundizar y hacer que la lengua siga existiendo, ¿no? Porque es parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces, eso ha sucedido con las lenguas de la costa, ¿no? Las lenguas de la sierra van a tener mayor extensión, ¿sí? Se va a hablar en mayor cantidad en varios lugares, ¿sí? Como es en el Aymara, ¿no? En Yauyos, que es la sierra central de Lima, vamos a encontrar pruebas contundentes de que la enorme expansión del Aymara en la antigüedad, ¿no? Como el Jacaru, por ejemplo, ¿no? El quechua se va a hablar primero en la sierra de Ancash y los incas van a tener cuya lengua original, que era el Aymara, ¿no? Van a adoptar al quechua como idioma de todo el imperio, ¿no? En diferentes momentos de la historia van a ir hablando, ¿sí? El Poy, el Puquina y el U, ¿no? Así es que para que se desarrolle, por ejemplo, la castellanización, ¿sí? De los españoles, los conquistadores van a someter, o mejor dicho, los españoles van a someter a los pueblos imponiendo las lenguas castellanas, ¿no? Ya al inicio de la colonia, lo que van a hacer los españoles es que utilizan el idioma quechua como con el fin de evangelizar, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda comprender en la sociedad a la cual ellos pertenecían, ¿no? Entonces ellos optan por evangelizar en el idioma propio del inca de ese tiempo, ¿no? Ya el uso del quechua por parte de los evangelizadores va a ser de que el quechua llegue a la selva, ¿no? Y después de esto se dé la independencia a las escuelas, que se debía imponer una cultura y una lengua, ¿no? Entonces se va a manifestar de esa forma. Aquí el Perú va a ser país de muchas lenguas, donde la imposición del castellano como la lengua de mayor utilidad y prestigio va a determinar la muerte de muchas lenguas, ¿no? La imposición del castellano. Entonces, para aquí en esta época se va a desarrollar que aprender castellano no debería significar dejar de hablar nuestras lenguas de nuestro país o nuestras lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos tienen una lengua nativa que es propio de nuestro Perú, ¿no? Y que por el avance, por las oportunidades que nos da el hablar el castellano o español, muchos de nuestros familiares, padres y abuelos han optado por no hablarnos desde muy pequeños en dichos idiomas, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros quizás no suframos o no se cometa lo mismo que con ellos habías desarrollado, ¿no? A causa del idioma que hablan y hasta en la actualidad se sigue visualizando dicho comportamiento, ¿no? Con cada uno de las sociedades a las cuales está sujeta el Perú, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un quechua hablante nativo, ¿no? Vas a tener o vas a atinar a combinar el idioma quechua con el español, ¿no? Vas a quechuanizar. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en la costa que todavía es signo de burla el
que se podría decir, alguien de la sierra vaya y hable el español y el castellano y el quechua combinado, ¿no? Entonces, signo de burla todavía. Sí, entonces, esa es la recomendación que nos brindan acá, ¿no? Que nos dicen que no debemos de olvidarnos de hablar de ello, ¿no? Es muy importante hablar nuestro idioma nativo, ¿no? Es un país multilingüe donde todos deberíamos poder hablar nuestra lengua materna, ¿no? Y poder desarrollarnos profesionalmente en dicho idioma, ¿no? Entonces, bueno, siempre conocer no solamente lenguas extranjeras, sino también lenguas nativas, ¿no? Con el cual nosotros podamos llegar a muchos más lugares. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, chicos? Referente al multilingüismo. Profesora, disculpe. Sí, te escucho. En el caso de mi país, que es Venezuela, mucho antes de que llegaran los españoles, el idioma original y materno ya era el castellano. Ya. Entonces no tenemos otro idioma aparte de ese, y mucho después de que los españoles pusieran ahí, empezaron a adoptar el castellano como idioma natural. De hecho, muchos españoles que viven actualmente en Venezuela ya no hablan el español tradicional de ellos, sino el castellano que hablamos normalmente casi toda Latinoamérica. Ujú. Claro, pero mira, por ejemplo, en base por ejemplo, este avance lingüístico que nosotros hemos venido visualizando dentro de un determinado tiempo han sido en base a investigaciones, ¿no? Porque ¿cómo es que se determina que quizás fue una lengua nativa de nuestro territorio por los hallazgos culturales que nosotros vayamos a encontrar, ¿no? Por ejemplo, el mexica, el ahuajún son en base a las culturas que nosotros o que los investigadores, los arqueólogos han ido encontrando rastros de ello, ¿no? Y se les ha catalogado como ello. Por ejemplo, hay una investigación que es de Venezuela, que en el campo de la lingüística descriptiva, ¿sí? Que Monzoyi ha hecho un estudio que van a trabajar o que han trabajado, mejor dicho, en un manual sobre las lenguas indígenas venezolanas, donde junto a un importante grupo de coautores indígenas van a investigar, es un libro que ha sido publicado en 2 tomos, donde se ha determinado que hay un patrimonio etnolingüístico venezolano, ¿no? Que hay como, por ejemplo, el idioma del arahuó, el baniba, el cuiba, Guajiro. el guajibón, el jiwi, que le dicen, el guajiro, el guayu, llamado guayu, el cariña, ¿no? El ñengatu. Entonces sí hay lenguas indígenas, ¿no? Lenguas propios del territorio, ¿no? Al igual que en el Perú, como te mencionaba, ¿no? Claro, en la parte indígena son los nativos hablantes del idioma más común, que es el guayiro. Muchos de los otros idiomas ya no existen actualmente. Claro, ya no existen, ¿por qué? Porque ya muchos de ellos lo han dejado de hablar, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Muchos de nosotros, por ejemplo, mis padres, por ejemplo, hablan quechua, pero a mí desde muy pequeña me han enseñado el español. Entonces, mi lengua nativa, mía, propia de mía, es el castellano, el español, ¿cierto? Claro, sí, por rastros sociales y culturales puedo comprender y hasta pronunciar algunos términos, pero no soy una quechua hablante, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, yo a mis hijos, a mi hija, ya no le hablaré quizás en ese idioma. Entonces, ahí va a ir los lazos, ¿no? En el cual se va a ir dejando de hablar y se va a extinguir por completo, ¿no? Dentro de la familia, donde los propios o nuestros antepasados se quedan con el idioma y ya nosotros no lo trascendemos, ¿no? Y es por ello que se han ido eliminando, se han ido, mejor dicho, ya extinguiendo los idiomas porque ya no se maneja, ¿no? Por diversos rastros sociales, más que todo rastros sociales, ¿no? Características sociales, los cuales han involucrado mucho de que las lenguas indígenas
se dejen de hablar, ¿no? Porque son signos de burla, signo de desprecio hacia una persona, ¿no? Que en la actualidad ya es menos, a diferencia de los años pasados, los cuales ya ha disminuido ello. Y esto sucede en todos los países, ¿no? Donde se han extinguido diversos idiomas, los cuales ya no les hace, por ejemplo, muy conocidos y se pierden las costumbres o los rastros sociales de esa cultura a la cual pertenecía la lengua, ¿no? Entonces, es importante conocer, hablar de nuestros antepasados, sí, es muy fundamental para que así nuestra cultura pueda trascender, ¿no? Sí, profesora, gracias. Excelente. Espero poder haber absolvido tus dudas. Muy bien. Entonces, ¿alguna u otra consulta, chicos? Miss, una pregunta. Sí, ¿escucha? ¿Es importante entonces hablar quechua, Miss? ¿O Claro. entender? Claro, es fundamental. Y no solamente el quechua, ¿no? Sino nuestras lenguas nativas de nuestro territorio de la cual nosotros pertenezcamos, ¿no? Yo sé que aquí, por ejemplo, hay varios estudiantes de la selva, los cuales, si bien es claro que se escucha o se a que hablan el español, pero yo sé que dentro del entorno familiar tienen otro idioma nativo de la selva, ¿no? Como es el Sí, shipibo, por ejemplo, ¿no? no, pero Entonces, no solamente hablar el quechua, sino hablar nuestro idioma nativo a la cual nosotros pertenecemos dentro de la sociedad. ya, Miss, yo entiendo de selva también unos cuantos de los nativos que dicen y también del quechua, ¿no? Mis papás hablan quechua y yo entiendo, algunos entiendo también hablo, pero lo que pasa es escribir un poco las letras, no puedo. Claro, muchas de las lenguas, esa es la dificultad, ¿no? Otro de los antecedentes sociales que tienes que la mayoría de las lenguas nativas no tienen escritura, son ágrafas, ¿no? No es, por ejemplo, lo que ahora nosotros tenemos con el español, ha tenido que pasar digo, con el quechua, ha tenido que pasar muchos años para que tenga escritura, que hasta en la actualidad todavía no se define con exactitud la correcta escritura del quechua, ¿no? Entonces hay términos, por ejemplo, que en el quechua solamente se trabaja con 23 letras nada más, ¿no? Entonces, a diferencia de ello, no se trabaja también todas las vocales. Entonces, una de las consecuencias es de que no todas las lenguas nativas tienen escritura, ¿no? Si se conoce o se sabe algo de ellos, es por su manifestación lingüística más que por su escritura, ¿no? Entonces, es otro Ah, de los ya antecedentes. entiendo. Por ejemplo, como te decía, ¿no? El quechua a través de los años ya se han ido cambiando, se han ido estudiando en diferentes culturas para poder determinar su escritura, ¿no? ¿Por qué? Porque también ya estaba en proceso de extinción, ¿no? Que impusieron la sociedad impuso, el gobierno, al cual que ahora, por ejemplo, en la actualidad, para que un docente pueda trabajar en zonas andinas o rurales, es fundamental que tenga un certificado que avale que hable quechua. Y es muy importante, ¿no? Entonces, en la actualidad, por ejemplo, nosotros los docentes nos vemos obligados a estudiar ese idioma. ¿Para qué? Para poder trabajar y relacionarnos con las demás personas, como es una iniciativa fructífera, ¿no? ¿Por qué? Porque al estudiante ya no solamente se le va a enseñar en una lengua castellanizada o español, ¿cierto? También se les va a educar en su lengua nativa, ¿qué va a provocar ello? Que el estudiante pueda seguir trabajando o mejor dicho, desenvolverse en su lengua nativa, ¿no? Y no se olvide de este idioma.
Y esto va a trascender obviamente, pues, ¿no? Como les digo, ¿no? Si a ti te hablan desde muy bebito en español, tú vas a creer creciendo hablando español, pero si te hablan en quechua, has visto que muchos de los chiquitos o de los pequeños que tienen 3, 4, 5 añitos ya hablan el quechua perfectamente, ¿cierto? A diferencia de los adultos. Entonces, ¿por qué sucede ello? Porque desde muy chiquitos a ellos se les ha trabajado con ese idioma, ¿no? Se han comunicado de esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿es fundamental revalorar? Sí, es muy importante revalorar cada una de nuestras lenguas y culturas también, ¿no? Porque gracias a las culturas que han ido apareciendo, nosotros vamos a poder conocer los idiomas que existen, ¿no? Muy bien, chicos, ¿alguna otra consulta? Miss, aunque no puedo escribir correctamente las letras, debo saber hablar y entender, ¿no, Miss? Lo Claro, importante. es fundamental, porque no todas la vida nos vamos a relacionar con personas que hablen solamente el español, ¿no? En el transcurso de nuestra vida vamos a encontrar a diferentes hablantes, es más, hasta idiomas extranjeros, ¿no? Que es fundamental conocer todos ellos, sí, es muy importante. Ok, Miss, gracias. Ujú. Profesora, disculpe. Sí, ¿te escucho? En el caso de usted que ha dicho que sus antepasados, su idioma original es el quechua, en el caso mío, mi idioma original tendría que haber sido el hebreo, pero por el paso de los años se ha perdido la cultura y hemos perdido el idioma nativo. Claro. Claro, es un proceso, ¿no? Que va a ir trascendiendo a través del tiempo, ¿no? Ya. Y claro, y está basada en la sociedad, en la cultura a la cual nosotros vayamos a pertenecer también, ¿no? Como les vuelvo a recalcar, nosotros estamos sujetos o nuestros antecedentes y los que vengan dentro de la familia, sí, nuestros antepasados van a tener ciertas evoluciones, ¿no? Por la necesidad misma de la sociedad que los ve obligados, ¿cierto? Por ejemplo, si los españoles no hubiesen llegado a invadir, por ejemplo, el Perú, quizás no lo hubiesen conocido hasta mucho tiempo después de esa lengua, ¿no? Entonces, como vieron ahora la gente de la sierra, de la zona andina, ve como que es una necesidad el que tu hijo o hija hable el español para que se pueda relacionar con ellos. Entonces, omiten su lengua nativa con tal de que ese estudiante, ese hijo, pueda salir adelante y pueda relacionarse y tener una mejor sociedad, ¿no? Pertenecer a una mejor sociedad. Mayormente lo ven como ello, ¿no? Eso ha sido uno de los antecedentes, ¿no? Mucho de esto ocurre también a causa de la migración, ¿verdad? Exacto, de los migrantes, ¿no? Que van ingresando con nuevos idiomas, como dice en el video, ¿no? Donde ellos van a permanecer con su idioma, ¿no? Ellos van a comunicarse en su idioma porque no conocen otro más. Entonces, ellos van a imponer ya con las personas que se van relacionando. Ya, profesora. Ujú. Muy bien, chicos. Si no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad. Tienen dos actividades. Yo voy a ir pasando. Sí, pueden tomarle captura y desarrollarlo solamente en el celular. Voy a ir pasando paulatinamente ambas actividades para que ustedes lo puedan desarrollar. Sí. Y les voy a dar, yo creo que 4 minutos más que suficientes. Son preguntas bastante sencillas en base a lo que les acabo de mencionar y en base a lo que les acabo de explicar dentro de la clase. Sí, a ver, les voy a dar 4 minutos y luego lo desarrollamos conmigo. Sí, van levantando su manito de acuerdo que van terminando.
Ya, muy bien. A ver. Empezamos con la primera pregunta. A ver, Fred Maris dice, lingüísticamente, ¿el aguaruna es considerado Una lengua agrafa. una lengua ágrafa? Muy bien, ¿ya? Ahora, siguiente, ¿el multilingüismo en el Perú? Fred Maris, ¿puedes activar tu audio? Sí, profesora, es la D. Responde al carácter Ay, no veo. Responde al carácter multicultural de su nación. Muy bien, excelente, claro, multicultural, ¿no? Por sus varias culturas. Identifica, dice, la alternativa que caracteriza mejor al Perú como país multilingüe y pluricultural. La respuesta es la D. Vigencia de varias lenguas y culturas. Vigencia de varias culturas, excelente. Lenguas y culturas, exacto. Y señale la alternativa que presenta únicamente lenguas andinas. Esa sería la respuesta C. ¿La C? La ¿El Jacaro, el Jacaro. Cauca y el Campa? Sí. No, el Campa no es de la lengua andina. Mis ¿Cómo? La de Miss de es La quechua, caqui de- y La D. Exacto, el La quechua. D, Miss, la D. Quechua, Cauqui, Aina, Mara. Excelente. Sí, la alternativa D de dado. Muy bien, pasamos a la siguiente actividad que está sumamente fácil. A ver, dice, la lengua amerindia más hablada en el Perú, ¿cuál es? El quechua. El quechua, exacto. 2, la zona con mayor número de lenguas nativas, ¿cuál es? la sierra, Selva, No, profesora. sierra central. la selva, exacto, la selva. La selva, ¿Cuál Miss. es la lengua materna no amerindia más hablada en el Perú? No amerindia, más hablada en el Perú. El Quechua, castellano. la A, Miss, la A, quechua. No, es el castellano, porque acá nos dice la lengua materna no amerindia más hablada Ah, ya, en el así, Perú. Miss, castellano. Exacto. El multilingüismo peruano, ¿qué es? La 6, del multilingüe peruano. ¿Qué es? Tiene profundas raíces históricas. la C, profesora. La C, profesora. ¿La C tiene profundas raíces históricas? Claro, está bien, excelente, esa sería la alternativa. ¿Por qué se da el multilingüismo en nuestro Perú? ¿Por qué se da eso? Profesora, por bastantes lenguas habladas y cultural. Exacto, por las raíces culturales, por su variedad cultural, excelente. Por la existencia de numerosos grupos de lenguas y culturas. Exacto, muy bien, aportes, los dos aportes son significativos, son igual. Dice, ¿el multilingüismo es favorable o desfavorable? Favorable, Es profesora. favorable ¿Por porque qué? enriquece la diversidad de culturas. ¿Por qué? Porque enriquece la diversidad de culturas. Enriquece la diversidad de cultura, exacto. Por ello es importante. Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Todo claro, profesora. No, Miss, todo está bien, Miss, gracias. Estamos aprendiendo más. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender cada una de las manifestaciones que yo les he brindado. Igual si tienen consultas y dudas,
pueden hacer por el WhatsApp también. Sí, que tengan un bonito inicio de semana. Cuídense mucho. Muchas